Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Hoy queremos alabarte y bendecirte, Señor, porque estamos en este día celebrando quizás la fiesta de uno de los santos, si no el más grande, uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, San Francisco de Asís. Y por eso hoy en la persona de San Francisco queremos alabarte, bendecirte y glorificarte a ti, que nos pones a este gran hombre de modelo en estas cuatro situaciones o dimensiones de la vida de San Francisco que yo quisiera comentar. Son tantas las virtudes, los dones, los talentos, las gracias que le ha regalado el Señor a San Francisco. Son tantos que uno podría correr el riesgo de durar un buen tiempo hablando sobre este santo del siglo XII, apenas el siglo XII. Ese siglo sumamente importante para las órdenes mendicantes que había nacido en este siglo. ¿Qué son las órdenes mendicantes? Son órdenes religiosas que en un momento de la historia de la Iglesia marcado esa época de la Iglesia marcadamente en una iglesia que se convirtió lamentablemente en una iglesia materialista, acomodada. Prácticamente los jerarcas de la iglesia eran príncipes que vivían en palacios, y esto molestaba a la mayoría de la gente, que era gente sencilla. Y entonces estas órdenes mendicantes, las dos más grandes órdenes, nacen justamente en este tiempo como una manera de Dios decirle a la misma iglesia cuál era el camino que tenía que seguir, imitando evidentemente a Cristo. La orden mendicante más importante, que es la que nace con San Francisco de Asís, y la otra con Santo Domingo de Guzmán, la orden de los predicadores o los dominicos. Las dos órdenes que nacen como en la pobreza total, dependiendo solo de Dios y de Cristo. En la obra de caridad salían a pedir, y por eso se llaman mendicantes, eran mendigos, se convirtieron en mendigos. Y sobre todo San Francisco de Asís, que fue el más importante, era un hombre rico, hijo de un mercader de tela fina, un hombre importante, y le daba vergüenza que su hijo pidiera, por eso lo desheredó, lamentablemente. Incluso hay una tradición que habla de que el último encontronazo entre ellos fue cuando su papá, Bernardón, le dijo que le daba vergüenza que se llamara su hijo, y tenía un vestido de seda muy, muy fino, San Francisco, y dice: pues mira, lo único que nos ata a nosotros dos es este vestido, y te lo devuelvo. Y ahí comenzó entonces a usar aquel pues sayal, que es el hábito de los franciscanos. Y quisiera, después de esta introducción, entonces hablar sobre estos cuatro elementos. La alegría. San Francisco de Asís es el santo de la alegría. Es impresionante, un hombre que decide abandonarlo todo, y sin embargo, en el encuentro con Cristo encuentra su total alegría. Esto es una de las cosas más interesantes. Es el modelo más importante para nosotros hoy día. Qué fácil nos quita Satanás la alegría. Muy fácil. Nos quita, nos desarma, nos quita fundamentalmente hasta el deseo de vivir, cuando no sabemos enfrentarnos a la dimensión del abandono.
aquel que logró dominar su abandono total a Cristo es un hombre feliz, definitivamente. Aquel que logró abandonarse, saber abandonarse a los brazos de Cristo, a la voluntad de Dios, depender solo de Dios, se hace feliz, se hace feliz. Un ejemplo importante es el ejemplo del mismo padre Emiliano Tardif, ligero de equipaje, era su frase más famosa. Mientras más ligero de equipaje vayamos, más libres somos, no nos atemos. El otro elemento que quisiera resaltar es el de la ecología, repito, porque no hay mucho tiempo, el de la ecología. San Francisco de Asís supo integrarse a su medio ambiente en el que vivía, abandonó la ciudad. Los que hemos ido a Asís nos damos cuenta de eso. Abandonó la ciudad que estaba abajo en la Porciúncula y se fue al monte, a la montaña. Si ustedes se dan cuenta, Asís está allá, está la tumba del santo, está en una montaña. Y esa montaña es el monte quizás más visitado en Italia, uno de los santos más visitados. Se integró a la ecología, se integró a su medio ambiente, de manera que es el patrono de la ecología, San Francisco de Asís. Y qué interesante, porque desde la misma naturaleza, desde el reconocimiento de la naturaleza, San Francisco comenzó a adorar a Dios, a alabar a Dios. El hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano ciervo, el hermano gusano, la hermana cucaracha. Es increíble cómo toda la naturaleza, ustedes han visto incluso las imágenes, algunas imágenes del santo que lo representan a él con algunas palomas en sus hombros, Incluso la tradición habla, su biografía, de que era capaz de domar lobos feroces con su voz, con su ternura, con su delicadeza. La libertad, es el santo de la libertad, comenzando porque era libre, se hizo libre, porque cuando usted se libera de la riqueza, entonces comienza a ser verdaderamente libre. ¿Queremos ser libres? Tengamos cuidado con la riqueza. Por eso el mismo Jesús decía, es que es difícil que a un rico le sea fácil entrar al reino de los cielos. Por eso, San Francisco de Asís supo ser libre en el sentido de que se liberó de toda atadura humana. Y el único compromiso que tenía era con la iglesia y con Jesús. Con la iglesia y con Jesús. Por esa razón, San Francisco de Asís supo darle una bofetada a la iglesia. La protesta más grande contra la iglesia la emprendió Francisco de Asís en la humildad, en la sencillez y en la obediencia. La reforma más grande y más necesaria, escuchen bien, la reforma más grande y la reforma más necesaria la emprendió San Francisco de Asís en la humildad, en la obediencia, en la pobreza, que es el elemento que sigue a continuación. Repito, la iglesia estaba en unos desórdenes extraordinarios. La iglesia el papa, los cardenales, los obispos, en esa Edad Media, estaban totalmente desviados y San Francisco de Asís escucha al mismo Jesús que le habla desde aquel crucifijo en San Damián: repara mi iglesia, repara, te llamo a ti para que repare mi iglesia. Y comenzó a reparar físicamente una capillita que había en muy mal estado y volvió a escuchar a Jesús: no, repara a mi iglesia, repara a mi iglesia. Y ahí entendió que no era de la iglesia física, sino
de el conjunto, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo que está unido a Cristo, que es la iglesia, representada en los que peregrinamos en esta vida. Esa iglesia que tiene que representar a Cristo, esa iglesia que tiene que ser modelo de lo que es Cristo, tiene que ser Cristo mismo. Y entonces, ¿cómo reparó San Francisco de Asís la iglesia? Convirtiéndose él en modelo de quién es la iglesia para el mundo. Él, San Francisco de Asís, le dijo a la iglesia, miren quiénes tenemos que ser. ¿Quiénes tenemos que ser? El pobre, el hombre de oración, el hombre y la mujer que busca ser santo a toda costa, el que tiene que llevar en sí mismo las llagas de Cristo. Por eso recibió los estigmas de Jesús, los recibió como un regalo, como un don. Esa es la iglesia, no otra. Y por eso la iglesia, lamentablemente, tenemos el testimonio de San Francisco de Asís, pero hemos vuelto a lo mismo y por eso estamos en la misma situación de aquella época. ¿Por qué? Porque Satanás sigue atacándonos y nosotros seguimos, me incluyo yo, quizás en la primera fila, nosotros seguimos haciéndole más caso al mundo, haciéndole más caso a Satanás, haciéndole más caso a nuestra materia que nos pide acomodarnos, que nos pide tener cosas, que nos pide tener abundancia, que nos pide acomodar esta carne. Le seguimos haciendo más caso a Satanás, al mundo y a nuestras luchas de placer, a nuestras exigencias de placer, que a lo que nos dice Cristo, a lo que nos dice San Francisco de Asís. Esta es la iglesia, le dice San Francisco cuando Jesús le pide repara mi iglesia. Entonces en él, en su figura, en su persona, en su vida, en su ministerio, en su condición de ser cristiano, le dice a la iglesia, así es como debe ser la iglesia, de volver a Cristo, ser Cristo. Eso es la iglesia, porque nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Que el Espíritu Santo nos ayude a volver a Cristo, a imitación de San Francisco de Asís. Amén.